Capítulo 1. El calor que bajaba del altar. Nunca había sentido calor dentro de aquella iglesia. Era de piedra fría, con muros que rezumaban humedad y un techo alto donde las sombras parecían colgar como telarañas. Pero esa noche el aire estaba espeso, tibio, casi húmedo, como si alguien hubiera encendido un horno invisible. Yo estaba sentada en el último banco, intentando apartar la mirada del altar. Sin embargo, algo en él me llamaba, como si las velas no ardieran con cera sino con una luz viva, palpitante. El sacerdote entró en silencio, vestido con una sotana negra que absorbía toda la luz. No levantó la cabeza, pero al pasar junto a mí, sentí que mi piel se erizaba, y no de frío. Entonces ocurrió. Un hilo de calor descendió desde lo alto del crucifijo. No era fuego, no era luz, era como una respiración que bajaba lenta, colándose entre las columnas, reptando por los bancos hasta alcanzarme. Me abrazó el cuello, se deslizó por mi espalda, y tuve que morderme el labio para no gemir. El coro comenzó a entonar un canto grave, sin palabras reconocibles. Eran sonidos antiguos, redondos, que hacían vibrar el aire y mi pecho al mismo tiempo. El calor se intensificó, y vi como algunos fieles comenzaban a inclinarse hacia adelante, como si se entregaran a algo que solo ellos veían. Una mujer delante de mí dejó caer el rosario. Sus manos temblaban mientras respiraba rápido, como si cada nota del canto la empujara más allá de sí misma. Yo intentaba rezar, pero cada palabra se derretía en mi boca. El sudor me corría por la nuca. El sacerdote, sin levantar la vista, alzó un cáliz dorado, y el vapor que salía de él no olía a vino, sino a piel caliente, a incienso mezclado con algo prohibido. Mis ojos se encontraron con los de una muchacha al otro extremo del banco. Sus pupilas estaban dilatadas, y en su mirada no había vergüenza, solo hambre. Capítulo 2. Los labios que recitaban en lenguas. La semana siguiente volví, no por fe, sino por esa fiebre que me había dejado la primera misa. Aún la sentía bajo la piel, como un rescoldo que no se apagaba. La iglesia estaba más oscura que de costumbre. Las velas parecían latir, y el aire olía a algo más denso que incienso, un aroma dulce que se pegaba a la garganta. Me senté cerca del pasillo central, y entonces la vi, una mujer desconocida, vestida con un velo rojo que le caía hasta la cintura. Sus labios se movían sin pausa, pero no rezaban el Padre Nuestro ni el Ave María. El sonido que salía de su boca era otro, una lengua que no reconocí, áspera y melódica al mismo tiempo, como si cada sílaba estuviera hecha para rozar la piel desde dentro. No sé cuándo comencé a temblar. Sus ojos estaban cerrados, pero cada palabra parecía encontrarme, entrar en mis oídos y bajar por mi espina dorsal. El sacerdote la miraba con algo más que aprobación. Sus manos descansaban sobre el altar, y de sus dedos goteaba cera caliente que caía sin hacerle daño. El coro se calló, y la voz de aquella mujer llenó todo el templo, rebotando en los muros como un eco vivo. Yo no podía apartar la vista de sus labios. Eran rojos, húmedos, y se movían con una cadencia hipnótica. Sentí que mi respiración se acompasaba con la suya. Alrededor, algunos fieles cerraban los ojos y dejaban caer la cabeza hacia atrás, como si la voz los despojara de todo pudor. Entonces ocurrió algo que me heló y me encendió al mismo tiempo. La mujer detuvo el rezo y abrió los ojos. Eran negros, profundos, imposibles de medir. Me miró directamente, y sus labios dibujaron una última palabra, más lenta que todas las anteriores. No la entendí, pero la sentí, justo entre las costillas, como una llama pequeña que se expandía. El calor de la semana pasada volvió, multiplicado, y tuve que agarrar el banco para no caer de rodillas. La mujer sonrió, y en ese instante supe que había pronunciado mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. Esa noche, la misa no terminó con el amén, terminó con un silencio denso, y con la certeza de que alguien, en algún lugar de mi cuerpo. Capítulo 3. La hostia que ardía antes de tocar la lengua.
La tercera misa comenzó con un murmullo distinto. No era el canto grave de las otras noches, sino un susurro coral, como si todos rezaran un secreto que no debía ser pronunciado en voz alta. El aire estaba espeso, saturado de un olor metálico y dulce que me hizo salivar. El sacerdote caminaba lento entre los bancos, llevando en sus manos la patena dorada. Sobre ella, las hostias parecían brillar con un resplandor tenue, como si hubieran sido calentadas en un fuego invisible. Cuando pasó junto a mí, sentí una ola de calor golpearme en el rostro, y tuve que cerrar los ojos para no delatar el estremecimiento que me recorrió entera. Uno a uno, los fieles se arrodillaban. Él les colocaba la hostia en la lengua, y yo veía como sus labios se abrían apenas, dejando escapar un suspiro breve, a veces un quejido ahogado. No era devoción lo que se dibujaba en sus rostros, era algo mucho más primario, más íntimo. Cuando llegó mi turno, el sacerdote no dijo, "el cuerpo de Cristo", solo me miró, como si esperara que yo aceptara algo más que pan bendito. La hostia flotó un instante entre sus dedos antes de rozar mis labios. No llegó a tocarlos. El calor me golpeó primero, tan intenso que sentí que mis dientes se derretían. La acerqué con cuidado, pero apenas tocó mi lengua. Una corriente eléctrica me atravesó desde la boca hasta el vientre. Cerré los ojos. Vi un destello rojo, como un altar ardiendo, y escuché un latido que no era mío. La hostia sabía a pan, sí, pero también a sal, a metal, y a una dulzura prohibida que me hizo querer más. Al abrir los ojos, el sacerdote seguía mirándome, y juraría que en sus pupilas bailaba una llama diminuta. Detrás de mí, escuché un leve jadeo, y me di cuenta de que otros también estaban atrapados en ese calor imposible. Regresé a mi banco temblando, con la sensación de que la hostia no se estaba disolviendo en mi boca, sino en mi sangre, y con cada latido, me incendiaba un poco más. Capítulo 4. Los cuerpos en procesión. Esa noche, la misa comenzó sin campanas, solo el sonido húmedo de pies descalzos sobre la piedra. Desde mi banco, vi cómo las luces de las velas se movían al ritmo de algo que avanzaba por el pasillo central. No eran los monaguillos, no eran los fieles de siempre, eran cuerpos cubiertos apenas por finas túnicas blancas que dejaban entrever la piel sudada. La procesión se movía lenta, con las cabezas inclinadas y las manos unidas, pero no en oración, sino enlazadas unas con otras, como si cada uno se aferrara a la carne del siguiente para no caer. El calor habitual de aquellas misas estaba multiplicado. Sentía cómo se pegaba a mi vestido, cómo subía por mi garganta y me dejaba sin aire. El sacerdote los guiaba, caminando de espaldas, sus labios murmurando palabras que no lograba entender, pero cada vez que su voz bajaba, un murmullo ahogado salía de entre las túnicas, como un coro de placer contenido. Cuando pasaron junto a mí, uno de ellos alzó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, y una gota de sudor le recorría la sien como un hilo de luz. Nuestras miradas se encontraron un segundo antes de que una mano invisible, o quizá demasiado real, me rozara el hombro. No había nadie detrás de mí. La procesión dio 3 vueltas alrededor del altar. En cada vuelta, las túnicas se pegaban más a la piel, y el incienso se mezclaba con el olor inconfundible del cuerpo humano, crudo y vivo. Una mujer tropezó, cayendo de rodillas frente a la imagen del crucificado. Sus dedos se aferraron al pie de la cruz y, al contacto, su cuerpo se arqueó como si hubiera recibido un golpe de fuego. El sacerdote se inclinó sobre ella, sus manos apenas tocándole el rostro. La mujer dejó escapar un suspiro tan profundo que las velas temblaron. Luego, volvió a la procesión, con las mejillas encendidas y los labios entreabiertos. Yo no pude moverme, solo miraba cómo esos cuerpos daban vueltas, como un círculo eterno de carne y devoción torcida. Y entonces comprendí, allí, la procesión. Capítulo 5. El cántico que abría la carne. La misa de esa noche comenzó con un silencio tan denso que podía sentirse en la piel. No había murmullo, ni pasos,
ni el chasquido de las velas. El sacerdote permanecía inmóvil frente al altar, con los ojos cerrados, como si esperara una señal invisible. Entonces, el coro empezó. No era música, no al menos como la conocía. Era un cántico grave, profundo, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Las notas eran tan bajas que vibraban en el pecho, y cada vibración hacía que la madera del banco crujiera bajo mis manos. A los pocos segundos, mi respiración ya estaba desacompasada. No era solo el sonido, era la forma en que se filtraba en mis huesos. Sentía como el cántico empujaba, como dedos invisibles presionando desde dentro. Miré a mi alrededor. Algunos fieles tenían los ojos en blanco, otros se mecían con el ritmo, como si fueran marionetas colgando de un hilo invisible. La mujer del velo rojo, la misma que recitaba en lenguas, estaba en primera fila. Sus labios no se movían, pero sus hombros temblaban al compás del coro. Y entonces, lo vi, una delgada línea en su cuello, como una grieta en la piel, que se abría apenas con cada nota grave. No salía sangre, salía vapor, caliente, blanco, que se perdía en el aire como incienso vivo. El cántico creció, y sentí un ardor bajo las costillas. Era como si mi propia carne respondiera, estirándose, abriéndose por dentro. Pasé una mano por mi brazo y descubrí que mi piel estaba tan caliente que dolía. Alguien detrás de mí dejó escapar un gemido ahogado, y al girar la cabeza vi que tenía las manos enterradas en el pecho, como si quisiera sostener algo que intentaba salir. El sacerdote, con una calma inquietante, abrió los brazos y dejó que la voz del coro llenara cada rincón de la iglesia. Entonces ocurrió una nota prolongada, sostenida más allá. Capítulo 6. El sacerdote sin sombra. Aquella noche la iglesia estaba iluminada solo por un círculo de velas alrededor del altar. Todo lo demás estaba sumido en penumbra, y el silencio era tan perfecto que podía escuchar mi propio corazón. Cuando el sacerdote entró, noté algo extraño antes incluso de verle el rostro. Caminaba despacio, con la sotana negra flotando apenas sobre el suelo, y no proyectaba sombra. No era un truco de la luz. Las llamas de las velas se inclinaban con su paso, pero bajo sus pies, la piedra permanecía desnuda. Ninguna silueta le seguía, ninguna forma le pertenecía. Y sin embargo, su presencia llenaba todo el espacio, como si él fuera la única figura real en un lugar de fantasmas. Se detuvo frente a nosotros, y alzó la mano para bendecir. Su voz era grave, pero cada palabra llevaba una temperatura distinta. Una bendición quemaba, otra enfriaba, otra parecía arrastrarse por la piel como una caricia invisible. Me descubrí inclinándome hacia él, buscando esas variaciones como si fueran latidos de algo vivo. Entonces comenzó a caminar entre los bancos. Su mano se posaba sobre la cabeza de algunos fieles, y yo vi como cada contacto dejaba una marca roja, perfecta, en forma de cruz. No eran simples rojeces, brillaban, como si la carne ardiera desde dentro. Los tocados suspiraban, gemían, o dejaban escapar un murmullo entre placer y miedo. Cuando pasó a mi lado, el aire se volvió espeso. No me tocó, solo se detuvo y me miró. Sentí que su mirada me atravesaba como un rayo de calor líquido, bajando por mi cuello y extendiéndose hasta la base de mi columna. No pude moverme. Y entonces, lo sentí, una marca invisible, una cruz ardiente, dibujándose bajo mi piel sin que su mano me rozara. El calor era insoportable, pero no quería que se detuviera. Sabía que algo en mí se estaba sellando, que su marca no era un signo de fe, sino de pertenencia. Cuando volvió al altar, el círculo de velas parecía más brillante, y todos los presentes tenían esas cruces encendidas sobre su piel. Un rebaño marcado, un rebaño suyo. Esa noche entendí que la sombra que le faltaba. Capítulo 7. Las manos que no eran suyas. No sé si fue el calor o el incienso espeso lo que me hizo perder la noción del tiempo aquella noche. La misa había comenzado con normalidad, o lo que ya podía considerarse normal en ese lugar, pero a mitad del rezo sentí un roce suave en mi hombro. Giré la cabeza.
pensando que era la mujer del velo rojo. No había nadie. Volví a fijar la vista en el altar, pero el contacto regresó. Esta vez, no fue un toque en el hombro, sino una caricia lenta bajando por mi brazo, tibia y deliberada. Me estremecí. Las manos del sacerdote estaban sobre el cáliz, a varios metros de mí, y las de los fieles cercanos permanecían unidas en oración. Entonces, ¿quién? Cerré los ojos, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero la caricia continuó, ahora subiendo por mi nuca, enredándose en mi cabello, jugando con mechones como un amante invisible. Sentí su aliento caliente junto a mi oreja, aunque no había cuerpo que lo produjera. Mi respiración se volvió errática, las voces del coro se alzaron, y cada nota parecía sincronizarse con el movimiento de esas manos, que ahora bajaban por mi espalda, recorriéndola con una precisión casi devota. Me tensé, pero no por miedo, era otra cosa, algo que no quería detener. Abrí los ojos apenas, buscando entre los fieles. Fue entonces cuando vi a un hombre 2 filas más adelante. No rezaba. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, inmóviles, pero sus ojos estaban cerrados y sus labios formaban una sonrisa extraña, como si sintiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Las manos invisibles se deslizaron hasta mi cintura, apretando apenas. Un escalofrío me recorrió entera. Por un instante fugaz, vi algo imposible, unas sombras alargadas proyectadas en la pared, manos negras y alargadas que se movían solas, sin dueño visible, danzando sobre las llamas de las velas. Cuando el sacerdote pronunció la bendición final, las manos se retiraron tan lentamente que casi dolió. Me quedé sentada, con la piel ardiendo, sabiendo que ese contacto no había sido. Capítulo 8. El vino que sabía a piel. Aquella noche, el altar estaba cubierto con un mantel rojo oscuro que parecía beber la luz de las velas. Sobre él, el cáliz brillaba con un fulgor húmedo, como si estuviera sudando. El sacerdote lo sostenía con ambas manos, y desde donde yo estaba podía ver que el líquido en su interior no era del todo vino, su color era más espeso, más vivo. Cuando comenzó el ofertorio, el coro entonó un canto lento, con notas largas que parecían flotar sobre nuestras cabezas. El sacerdote avanzó, y cada vez que inclinaba el cáliz, un hilo de ese líquido caía dentro de su boca. Lo bebía como quien prueba un secreto prohibido. Llegó el momento de la comunión. Me arrodillé, pero en lugar de la hostia, él acercó el cáliz a mis labios. El metal frío rozó mi piel, y entonces lo probé. No era vino. Al principio, su sabor era dulce, casi afrutado, pero en cuanto pasó por mi lengua se volvió cálido, salado, inconfundible. Sabía a piel viva, sudada, como si hubiera bebido de un cuerpo en plena fiebre. El calor se extendió por mi garganta, bajando hasta mi pecho y más allá. Cerré los ojos, y en la oscuridad vi imágenes fugaces, un torso desnudo iluminado por velas, labios manchados de rojo, dedos deslizándose por una espalda arqueada. Sentía cada imagen en mi carne, no solo en mi mente. Cuando abrí los ojos, el sacerdote me miraba como si esperara mi reacción. No sonreía, no necesitaba hacerlo. Sabía que ya estaba perdida. Detrás de mí, otros bebían del cáliz y, uno a uno, sus rostros cambiaban, mejillas encendidas, respiración acelerada, labios húmedos. La iglesia entera comenzó a latir al mismo ritmo. Al final de la misa, el cáliz estaba vacío. El sacerdote lo colocó sobre el altar, y con un dedo recogió la última gota, llevándosela a los labios como si fuera un gesto sagrado. Yo salí con el sabor todavía en la boca, y con la certeza de que algo de... Capítulo 9. El gemido en el coro. La noche estaba tan quieta que incluso el viento parecía evitar la iglesia. Entré y noté de inmediato un silencio espeso, casi expectante. Las velas ardían bajas, proyectando sombras largas que se retorcían sobre los muros. El coro estaba de pie, con las manos unidas, los ojos cerrados,
y los labios sellados. El sacerdote se colocó frente al altar y, sin decir palabra, levantó una mano hacia ellos. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido suave, húmedo, escapó de entre las voces cerradas. No era un canto, no era un suspiro de oración, era un gemido, un solo gemido, profundo y sostenido, que parecía acariciar el aire y colarse en cada oído como un secreto indecente. Sentí un latido extraño en el pecho, como si mi propio corazón hubiera cambiado de ritmo para seguirlo. El coro, aún con los ojos cerrados, comenzó a balancearse, y cada movimiento liberaba un nuevo sonido, más alto, más tembloroso. El gemido se multiplicó, envolviendo la nave entera. No eran voces distintas, sino una sola, colectiva, que subía y bajaba como olas cálidas rompiendo contra la piel. Vi como algunos fieles se llevaban las manos al cuello, al pecho, como si el sonido los atravesara. Una mujer frente a mí dejó caer su velo y se inclinó hacia adelante, la boca abierta, respirando al mismo compás. Yo intentaba resistirme, pero el calor ya subía por mis muslos, lento y pesado. Cerré los ojos y me dejé arrastrar. El gemido del coro se volvió más rápido, más urgente, como si algo estuviera a punto de romperse. Y entonces, en un instante perfecto, se detuvo. El silencio que siguió fue insoportable. Todos estábamos inclinados, jadeando, buscando recuperar el aire como si hubiéramos corrido kilómetros. El sacerdote sonrió apenas y bajó la mano, satisfecho. Esa noche entendí que el coro no cantaba para alabar a Dios, sino para abrirnos al mismo tiempo, con un solo sonido, hasta que todos ardíamos por dentro. Capítulo 10. El crucifijo que sangraba vapor. Esa noche, el altar estaba cubierto con un paño negro, y sobre él, el crucifijo de madera parecía más oscuro que nunca. Las velas lo rodeaban como centinelas, pero su luz no alcanzaba a tocar del todo el rostro de Cristo. El aire tenía un olor denso, a hierro caliente, a piedra mojada. La misa transcurría en un murmullo grave cuando el sacerdote se detuvo frente al crucifijo y, sin previo aviso, lo levantó con ambas manos. En el silencio absoluto, escuché un crujido leve, y entonces lo vi, desde una de las llagas. Comenzó a salir un hilo de vapor blanco. No era humo de vela ni incienso. Era espeso, húmedo, y subía como si saliera de una herida hirviendo. El sacerdote lo alzó más alto, y el vapor se extendió sobre nosotros, bajando como una nube baja. Apenas lo respiré. Un calor líquido me llenó los pulmones y se derramó por mi cuerpo. Era tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Y al hacerlo vi destellos rojos, piel sudada, bocas demasiado cerca. Al abrirlos, descubrí que no era la única. Varios fieles tenían las manos apretadas contra el pecho, respirando profundo, como si quisieran atrapar cada partícula de ese vapor. La mujer del velo rojo lo recibía con la cabeza hacia atrás, los labios entreabiertos, mientras el sudor brillaba en su cuello. El crucifijo seguía sangrando vapor, cada vez más rápido, como si su interior estuviera ardiendo. El sacerdote, con los ojos fijos en nosotros, lo giró lentamente, dejando que todos recibieran su aliento caliente. Yo sentí un temblor recorrerme desde la nuca hasta las rodillas. El calor me abrazaba, pero también me quemaba, como si intentara grabarse en mi carne. Cuando el último hilo de vapor se desvaneció, el silencio fue total. Nadie se movió. El sacerdote colocó el crucifijo de nuevo en el altar y murmuró unas palabras que no entendí, pero que sentí dentro, como una orden que mi cuerpo ya había aceptado. Capítulo 11. La confesión que quemó mi voz. Aquella noche, el confesionario estaba iluminado por una única vela que chisporroteaba como si quisiera apagarse. El aire dentro era pesado, caliente, y olía a madera antigua mezclada con algo más, un perfume oscuro que no había percibido antes. Me arrodillé, y la rejilla se abrió con un crujido lento. No vi el rostro del sacerdote, solo la sombra de su perfil. Habla,
susurró, pero su voz no fue una orden, fue una caricia. Abrí la boca para empezar con el Padre. He pecado. Pero en cuanto pronuncié la primera palabra, sentí un ardor agudo en la garganta, como si cada sílaba fuera un carbón encendido. Intenté continuar, pero la voz me salía rota, áspera, y con cada confesión el calor subía. No era solo mi voz la que se quemaba. Sentía que el aire caliente que salía de mí se quedaba atrapado entre nosotros, espesando el silencio. El sacerdote no me interrumpía. Escuchaba cada palabra como si bebiera de ellas. A medida que hablaba, el ardor se convertía en un extraño placer doloroso, una mezcla que me hacía cerrar los ojos y apretar las rodillas. Cuando llegué a mis pecados más íntimos, el fuego en mi garganta se desató. No podía parar. Cada frase me dejaba sin aliento, y el sacerdote se inclinaba más cerca, tan cerca que podía oír su respiración, lenta, profunda. Sigue, susurró, déjalo salir todo. Las palabras me ardían al salir, y tuve que morderme los labios para no gemir. Era como si mi voz no solo confesara, sino que se entregara, derramando algo más que secretos. Cuando por fin callé, la vela estaba a punto de morir, y mi garganta era un desierto caliente. El sacerdote pronunció la absolución en un tono tan bajo que apenas lo escuché, pero algo en mi interior supo que no me había liberado, sino marcado. Salí del confesionario con la voz casi extinguida, pero con un calor profundo que seguía vibrando en mi pecho. Capítulo 12. El último incendio. Esa noche, la iglesia no parecía la misma. Las puertas estaban abiertas de par en par y un viento caliente entraba como un presagio. El altar estaba desnudo, sin mantel ni cáliz, solo las velas negras encendidas en cada esquina, derramando lágrimas espesas que humeaban al caer sobre la piedra. Los fieles llegaron en silencio, ocupando los bancos como sombras. Nadie hablaba, nadie rezaba, todos esperaban. Yo también. Sentía que algo final iba a suceder, algo que ninguna absolución podría borrar. El sacerdote apareció sin sotana, vestido solo con una túnica roja que le llegaba a los pies. En sus manos llevaba el crucifijo que sangraba vapor. Pero esta vez, de él no salía niebla blanca, sino un humo oscuro que olía a madera quemada y carne viva. Lo levantó alto y el coro comenzó a entonar un canto que reconocí. Era el mismo que abría la carne, pero ahora más rápido, más urgente. El aire se volvió irrespirable. El calor no venía de las velas, sino del suelo, como si las piedras estuvieran encendidas por debajo. Sentí como la temperatura subía en mi piel, como mis labios se secaban y mis manos temblaban. Los fieles empezaron a levantarse, uno a uno, y se acercaban al altar. No se arrodillaban, lo tocaban. Cada contacto provocaba un destello, como una chispa que saltaba de la madera al cuerpo, y esos cuerpos se encendían de dentro hacia afuera. Vi cabellos volverse dorados como brasas, manos que brillaban, respiraciones que salían en columnas de fuego invisible. Cuando llegó mi turno, el sacerdote me miró fijo y acercó el crucifijo a mi pecho. No lo tocó, no hizo falta. El calor me atravesó como una ola, quemando todo lo que había sido miedo y dejando solo deseo. Una hambre antigua que no sabía que estaba allí. El mundo se volvió rojo. No recuerdo si grité o recé. El coro y el fuego eran uno solo, y la iglesia se convirtió en una llama viva. No había dolor, solo una entrega absoluta. Cuando desperté, el altar estaba reducido. Epílogo. Las cenizas que no se enfrían. No sé cuántos días han pasado desde aquella última misa. Afuera, el pueblo sigue igual, calles polvorientas, ventanas cerradas, campanas que no suenan. Pero yo ya no camino igual. Siento que cada paso deja un rastro invisible, como si el suelo recordara mi calor. Esa noche, la iglesia ardió por dentro, pero las llamas no dejaron ni un solo muro chamuscado. Sin embargo, todos los que estuvimos allí llevamos el fuego grabado bajo la piel. Lo veo en las miradas furtivas, en el temblor de las manos cuando alguien me roza, en el silencio que se rompe con un suspiro contenido. A veces, por las madrugadas, despierto con el olor del humo oscuro en la habitación.
No hay nadie, y, sin embargo, siento el peso del crucifijo sobre mi pecho, marcando su forma como si siguiera allí. Me incorporo y busco mi reflejo en el espejo. Pero no siempre soy yo quien me mira. El sacerdote no ha vuelto a aparecer. Algunos dicen que se fue con el viento caliente de esa noche. Otros, que nunca existió. Que fue una invocación de nuestros propios cuerpos. Yo no sé la verdad. Solo sé que, cuando cierro los ojos, escucho de nuevo el cántico, el gemido del coro, el vapor saliendo de las llagas de Cristo, y el incendio que se encendió en mí. He intentado rezar, pero las palabras se derriten en mi lengua. No hay plegaria que apague esto. Las llamas no están en la iglesia, ni en el altar. Están en cada poro, en cada latido, en cada respiración que tomo. Y cuando pase suficiente tiempo, sé que volveremos a reunirnos. No bajo un techo de piedra, no con velas ni manteles rojos, sino donde el fuego pueda consumirlo todo sin dejar cenizas. Porque las llamas que nacen de la carne nunca se enfrían. Nunca,